Bueno, muy buenas noches a todos. El día de hoy el doctor Andrés Parrado nos va a presentar el tema de cefalea en urgencias. Él es médico general de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente está haciendo su residencia en neurología también en la Universidad Nacional de Colombia. Es cofundador del grupo Neurovitruvio, que también es un grupo estudiantil de trabajo de la misma universidad, y pues atendió nuestra invitación muy cordialmente. Entonces, pues sin más preámbulos, bienvenido doctor Parrado y el auditorio es suyo. Bueno, buenas noches a todos. Eh, Agradezco al doctor Moreno del Grupo de Residentes de Neurocirugía de la Universidad de Cartagena por la invitación. La idea de esta noche es hablar un poco del abordaje de la cefalea en urgencias. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Porque es importante hablar de cefalea? Eso es algo que debemos tener todos como médicos generales, como especialistas en neurociencias, y es que la cefalea, por lo menos en mi ciudad, en Bogotá, es la tercera causa de consulta más frecuente en urgencias en personas menores de 50 años y en personas mayores de 50 años, y consideramos que realmente es la afección neurológica más frecuente. Se supone que de 10 personas, 9 de ellas van a tener al menos una cefalea a lo largo de la vida, pero si miramos, esto es a lo largo de toda su vida. Cuando analizamos año a año, 5 de cada 10 personas han experimentado un dolor de cabeza. Entonces esto nos conlleva a una situación realmente importante, y es, la mayor parte de las personas van a experimentar un dolor de cabeza en su vida, pero lo que va a hacer que probablemente consulten a un servicio de urgencia son otros factores adicionales, como la severidad, la intensidad de estos síntomas, adicionalmente, la frecuencia con la que se presentan, y si tienen o no la posibilidad de acceder a tratamientos efectivos para prevenir estos dolores de cabeza crónicos. Ahora, una cosa que ustedes van a ver muy frecuentemente, y creo que todos nos hemos enfrentado, es al momento de preguntarle a una persona si tiene dolores de cabeza, siempre nos van a responder, sí, claro, doctor, los normales. Recordemos que a pesar de que la prevalencia vital es del 90%, lo normal fisiológicamente, no estadísticamente hablando, sería no experimentar dolores de cabeza. Entonces, esto nos debe dar la primera pista de que tal vez esta persona sufra de dolores de cabeza crónicos. ¿Y por qué es tan importante determinar si es un dolor de cabeza crónico o un dolor de cabeza agudo? Porque cuando vemos, la mayor parte de los dolores de cabeza que van a llegar al servicio de urgencias van a corresponder a cefaleas primarias, entre ellas la más frecuente. Si bien las estadísticas nos dicen que la cefalea tipo tensión, probablemente lo que estamos enfrentando no son a migrañas cronificadas. Y estas migrañas van a tener momentos donde sus crisis van a ser lo suficientemente fuertes o lo suficientemente duraderas para hacernos acudir al servicio de urgencias. Entonces, acá vemos que la prevalencia mundial de migraña es alta. Se considera que estandarizada por edad es más o menos un 14% de la población general, lo cual es pues unos números muy altos para a nivel, si lo vemos a nivel mundial, y que adicionalmente tiene un comportamiento de dimorfismo sexual, en el cual las mujeres tienen una prevalencia casi 3 veces más alta que los hombres de migraña. Entonces, en una mujer es casi que una de cada 3 va a tener migraña, mientras que los hombres, digamos, uno de cada 5, uno de cada 6 puede experimentar migraña a lo largo de su vida. Y esta migraña son una condición crónica que, recordemos, no es curable, pero sí es controlable. Y lo que sí es importante es que es una de las condiciones que genera más discapacidad a lo largo de los años perdidos de vida. ¿Listo? Entonces, años perdidos de vida por discapacidad los vemos en esta gráfica, y vemos cómo en general, dependiendo y en las edades productivas, que es lo más llamativo, se llegan a perder hasta 1000 años de vida por 100.000 personas. ¿Listo? Entonces, son condiciones que hay que ponerles atención, y son condiciones que para nosotros como neurólogos clínicos, para los neurocirujanos y para los médicos generales representan una posibilidad de impactar en el sistema de salud. ¿Listo? Entonces, esta es la justificación para hablar de eso. Vemos que Colombia, si bien puede tener algún grave subregistro, pues no tenemos las tasas más altas, pero tampoco estamos muy bien en cuanto a prevalencia de migraña, que nos comparamos con el resto de países de la región. Tenemos prevalencias muy similares a lo que es Centroamérica, Norteamérica, en la parte de México, y la mayor parte de países de la región andina, con algo de diferencia, obviamente, pues en Argentina, que tienen unos registros un poco más precisos. Entonces, cuando llega el paciente al servicio de urgencia, nos tenemos que hacer dos preguntas principales. La primera, de hecho, son simultáneas.
¿Listo? Y la evaluación de todo esto que vamos a revisar en la noche de hoy es para tratar de responder estas dos preguntas de manera simultánea. Y una es, ¿mi paciente tiene migraña? ¿Y por qué? Porque es la condición más frecuente por la cual va a acudir al servicio de urgencias. Y dos, estamos ante un paciente que tiene una cefalea con signos de alarma. Entonces recordemos, signos de alarma no es necesariamente una cefalea secundaria. Signos de alarma es, oiga, tenemos que estudiar esta cefalea para excluir que no tenga un signo de alarma. Entonces comenzamos con esto. Y acá es lo que les digo. Vemos que a pesar de que la cefalea tenga signos de alarma, cuando vemos las estadísticas de al final, cuál es el diagnóstico que es con de egreso del paciente, vamos a ver que las cefaleas primarias corresponden al 98% de estas cefaleas con signos de alarma. Entonces, realmente, solo el 2% va a corresponder a una verdadera cefalea secundaria. Lo que es más importante es que igual, si ven todas estas causas de cefalea secundaria, pues van a generar secuelas, van a generar costos de atención y pues obviamente van a generar discapacidad para las personas. Entonces, teniendo esto en cuenta, acá es donde impacta el hecho de que, si bien la estadística nos dice que es más probable que sea una cefalea primaria, pues las consecuencias de que se nos pase una etiología secundaria pues van a ser devastadores. Entonces, creo que todos podemos estar en mayor o menor medida familiarizados con esta mnemotecnia, que es el SNOOP-P10. Son las banderas rojas actualmente aceptadas. Se supone que ya vamos en Snoop P12, pero digamos que estas dos últimas les falta un poco de validación, entonces nos vamos a concentrar en el Snoop P10. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que por cada una de estas siglas hay alguna característica importante que nos va a hacer pensar en ciertas etiologías. Y esto lo vamos a ver únicamente con anamnesis y con examen físico. ¿Listo? Hasta este momento no necesitamos ayudas diagnósticas. De hecho, esta charla va a ir poco enfocada hacia las ayudas diagnósticas, porque lo más importante es tratar de reconocer qué pacientes ameritan o no estos estudios extensivos y cuáles se deben manejar de otra manera. La idea de esta charla no es repasar uno a uno y numerar cada uno de los SNUP-10. Mi intención en esta noche es darle herramientas para interpretar el SNUP-10 de una manera más adecuada para evitar ciertos falsos positivos de cefaleas con signos de alarma. Entonces comenzamos con los tres primeros. Acá, digamos que no hay mucha duda. Claramente un paciente que tenga un antecedente de una neoplasia, bien sea primaria del sistema nervioso central, bien sea una enfermedad metastásica del sistema nervioso central, o bien sea una neoplasia sistémica conocida, activa y en tratamiento, nos debe hacer pensar en que esto es un signo de alarma. Y esto es un criterio claro de imagen diagnóstica. Cuando el paciente adicional a la cefalea tiene síntomas neurológicos focales, creo que ninguno de nosotros tiene la duda de que necesita estudios de extensión. Pero acá viene el punto, y es en los síntomas sistémicos. Síntomas sistémicos, la fiebre se comporta como una bandera naranja, podemos llamarlo, y es porque cuando está solamente asociado a fiebre, el dolor de cabeza, no es necesario considerarlo como un signo de alarma para una cefalea secundaria. Y creo que todos hemos experimentado que cuando tenemos una infección viral, un síndrome febril, pues podemos tener cefalea. Lo que sí es cierto es que cuando la fiebre se asocia a otras alteraciones de otros sistemas, como alteraciones vasculares prominentes, que alteren la hemodinámica del paciente, que alteren estas variables de la homeostasis del paciente, pues sí van a ser un verdadero signo de alarma. Adicionalmente, cuando estamos en contexto de una alteración endocrina o de una alteración metabólica, llámese desórdenes hidroelectrolíticos, llámese alteraciones en la función tiroidea, eh, entonces, acá es donde vamos a jugar que esta fiebre se debe combinar con otros síntomas para considerarse un síntoma de alarma. ¿Listo? Entonces, fiebre por sí sola, recordemos, es algo que nos debe prender las alertas, pero no necesariamente nos debe llevar a tomar conductas con respecto a eso, sino a indagar sobre otras cosas. Entonces, este es el primero que quiero hacer énfasis y es el inicio de la cefalea. Entonces, acá está descrito como un inicio súbito y cuando ustedes van a leer la bibliografía simplemente les dice inicio súbito, inicio abrupto de la cefalea. Y este inicio abrupto, ¿cómo lo vamos a categorizar para ser precisos y que todos manejemos una definición universal? Lo vamos a hablar como un inicio menor de un minuto. ¿Listo? Entonces llega el pico máximo de intensidad en menos de un minuto. Adicionalmente, debemos tener en cuenta que hay otras características asociadas y es que por lo general persiste la cefalea después de 5 minutos y esto es importante porque hay algunas cefaleas primarias que se presentan como punzadas de alta intensidad, que de hecho es la cefalea punzante primaria, pero usualmente no duran más de 5 minutos. Entonces debe iniciar muy rápidamente, pero deben ser sostenidas por lo menos 5 minutos. ¿Listo? Entonces, este inicio abrupto sí o sí nos debe hacer pensar
en la mayor parte de los casos, como son estas etiologías que tenemos acá, en causas vasculares. ¿Listo? La más grave, probablemente, sea la hemorragia subaracnoidea, que esto, pues el grupo de neurocirugía la conoce mucho mejor. Y acá, entonces, nuestros esfuerzos diagnósticos van a estar orientados a determinar si el paciente tiene factores de riesgo, si tiene predictores clínicos de una hemorragia subaracnoidea o si tiene algún desencadenante de otros de estos trastornos que podemos ver acá. Entonces, ¿cuál es la idea? Enfocar el interrogatorio acerca de estas 7 etiologías principalmente. Solamente si el paciente tenemos conocido que tiene un adenoma hipofisiario, que está en seguimiento y hace una cefalea súbita con cambios visuales, pues el diagnóstico nos va a ser orientar hacia la apoplejía pituitaria. Si es una cefalea súbita, pero que se desarrolló después de que el paciente terminó una sedestación, entonces vamos a pensar en la hipotensión espontánea asociado a trauma, fístulas del líquido cefalorraquídeo. Y cuando este paciente tiene condiciones sistémicas como enfermedad renal, está en diálisis, está en radioquimioterapia y adicionalmente tiene una hipertensión mal controlada, los desórdenes de la homeostasis, como el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible que vemos acá en esta parte, o la encefalopatía posterior reversible, que recordemos ni necesariamente es posterior ni necesariamente es reversible. Entonces, estas dos cuestiones vamos a verlos en pacientes que tengan su homeostasis alterada con factores de riesgo como tratamientos quimioterapéuticos, de nuevo, inhibidores del punto de chequeo o terapia inmunomodulada. Pero lo más importante claramente es tratar de ver si nuestro paciente tiene una hemorragia subaracnoidea, si es el paciente prototipo para una hemorragia subaracnoidea. Hace ya 13 años, este año, se publica la regla de Ottawa y tenemos estas dos reglas clínicas. Las quise traer porque en la validación de 2020 encontramos que si bien la especificidad puede no ser la mejor, la sensibilidad es muy buena. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un paciente que no tenga ninguno de estos síntomas, llámese rigidez nucal, que sea menor de 40 años, que no haya tenido pérdida de conciencia, que su examen de la flexión cervical sea normal, la cefalea, en este caso, no cumpla las características en trueno y que tampoco haya iniciado durante el ejercicio, tiene básicamente un 0% de probabilidades de tener una hemorragia subaracnoidea. Ahora, que si tiene alguno de estos, necesita una investigación adicional. No nos los confirma que tenga una hemorragia subaracnoidea, pero sí nos dice que tenemos que investigar adicionalmente. Y la otra regla que se puede aplicar es la regla de las 6 horas del TACI, que quiere decir que tenemos acceso a una imagen por tomografía simple en las primeras 6 horas, podemos, que sea normal, podemos excluir con una gran confianza que este paciente tenga una hemorragia subaracnoidea. ¿Listo? Esto aplicado en las primeras 6 horas. Después de 6 horas, obviamente la cosa cambia, no es aplicable esta regla y vemos que también en este momento tenemos que tomar la decisión si la probabilidad por estas 6 criterios. Adicionalmente, no tenemos la disponibilidad de una imagen en las primeras 6 horas, pues podemos realizar el estudio de extensión, que es una punción lumbar. La punción lumbar, ¿para qué nos sirve? Nos sirven dos criterios particulares. Primero es la santocromía o tinción amarilla del líquido cefalorraquídeo y el segundo es el conteo de eritrocitos en el líquido cefalorraquídeo. Ahora, obviamente se establece un punto de corte en el cual los eritrocitos pues nos hablan de, bueno, esto es una hemorragia subaracnoidea o esto es una hemorragia o esto es una punción lumbar traumática. Las características de los eritrocitos, si son frescos o crenados, nos van a ayudar, pero lo que nos muestra esta gráfica es que acá aproximadamente, en esta curva ROC, con un punto de corte de más de 2000 eritrocitos, tiene un área bajo la curva de 0,94. ¿Esto qué quiere decir? Que con un 94% de certeza, si tiene más de 2000 eritrocitos, podemos pensar en una hemorragia subaracnoidea, y si tiene menos, podemos pensar en que no tiene una hemorragia subaracnoidea. ¿Listo? La otra cosa que vamos a ver es la santocromía. Entonces acá tenemos estos dos perfiles de riesgo. Perfil de riesgo alto, que quiere decir más de 2000 eritrocitos sin santocromía. Perfil de riesgo bajo, menos de 2000 eritrocitos sin santocromía. Y acá vemos cómo el valor predictivo negativo del perfil de bajo riesgo es del 100%. ¿Listo? Entonces, esto es algo muy importante. El LR positivo, cuando se tienen las dos condiciones, entonces nos llega a 11,4%, a 11,4. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Nos aumenta un montón la probabilidad post-test. ¿Listo? Entonces, esta es una prueba que, si bien obviamente es un estudio invasivo, pues rápidamente nos permite determinar si este paciente es candidato a imágenes vasculares. ¿Listo? Siguiente O.
que es una aclaración importante y es older. ¿Listo? El inicio ha venido bajando cada vez y cada consenso lo baja. Iniciamos con 60 años, después 55 años y ahorita vamos en que una cefalea que inicie posterior a los 50 años es una cefalea que claramente no es normal. ¿Y por qué? Porque epidemiológicamente vemos que las etiologías de cefalea en este caso, en este grupo etario, empiezan a tener más relevancia en las cefaleas secundarias que las cefaleas primarias. De hecho, se considera que solo un 3% de las migrañas comienzan después de los 50 años. Entonces, acá sí o sí debemos pensar en causas secundarias, de las cuales la más importante, o de las más importantes son estas cinco que les traigo acá, ¿listo? Las masas intracraneales obviamente pues van a ser más frecuentes porque epidemiológicamente el pico de presentación de las neoplasias intracraneales está acá y de las neoplasias en general con componente metastásico empiezan a aparecer después de los 50 años. Los hombres de más de 50 años y ciertas poblaciones, tal vez no en Colombia, pero pues en otras poblaciones, presentan más arteritis y vasculitis de gran vaso, pero adicionalmente podemos tener todas estas condiciones asociadas a diferentes factores de riesgo que tenga el paciente. ¿Listo? Entonces, miren que acá en el P10 se nos abre todo el abanico y tenemos un montón de etiologías, de las cuales seleccioné cinco que creo que son las que generan de pronto un poco más de confusión a la hora de abordar y es lo que vemos cuando en un servicio de urgencias nos pasan las interconsultas por cefalea con signo de alarma y por eso escogí estas cinco. El primero es el patrón. El cambio en el patrón de la cefalea obviamente debe hacernos pensar que es otra cosa lo que está causando la cefalea del día de hoy de nuestro paciente. Algo muy importante que debemos indagar es, bueno, si usted tiene una cefalea crónica, ¿qué lo hizo consultar hoy a urgencias? ¿Por qué consultó hoy y por qué no consultó ayer? Y en esto debemos ser muy enfáticos en tratar de determinar si este paciente tiene o no historia de cefalea. ¿Listo? ¿Cómo podemos preguntar de la manera más incisiva posible? ¿Listo? Si el paciente tiene cefalea cuando le da sed, cuando tiene calor, cuando está mucho tiempo de pie, cuando ha trasnochado, hacia uno le digan, ¿son las cefaleas normales? Como les comenté al principio de la charla, pues no, realmente no es normal tener cefaleas. Entonces, acá debemos tener ese punto de referencia para preguntar, bueno, de estas cefaleas normales que a usted le dan, ¿qué ha cambiado a hoy que lo hizo consultar a urgencias? Entonces, si nos dice que lleva más días con dolor de cabeza y que el dolor de cabeza es más fuerte, esto no es un signo de alarma. ¿Listo? Esto debemos buscar otras causas como un estatus migrañoso o una cefalea por sobreuso de analgésicos, pero realmente no nos va a hacer pensar que hay una etiología grave detrás de esta condición. Lo que sí nos debe hacer pensar y que de verdad es el signo de alarma bien interpretado es que cambian las características del dolor. Entonces, siempre ha sido pulsátil, localizado hemicraniano y ahora es un dolor occipital urente. ¿Sí? Adicionalmente, pues si tiene otros acompañantes, entonces nunca ha tenido pérdida o cambios en la agudeza visual con el dolor y ahora sí tiene cambios en la agudeza visual, nunca ha hecho fenómenos de ojo rojo y ahorita sí empieza a hacer fenómenos de ojo rojo. ¿Listo? Entonces, estas son las cosas que sí nos deben orientar a pensar en el signo de alarma. ¿Listo? Entonces, el otro que quiero aclarar en la noche de hoy es, bueno, las cefaleas que se exacerban o que inician con las maniobras de contrapresión o maniobras de valsalva o post ejercicio. ¿Listo? Creo que este es el más frecuente que yo veo que nos pasan en la interconsulta y es este paciente, el signo de alarma se exacerba con maniobras de valsalva. Entonces, veamos acá detalladamente un poquito este algoritmo diagnóstico. Sí, hay algunas cefaleas que se aumentan con el ejercicio físico, pero miren, acá hay cefaleas primarias y hay cefaleas secundarias. Hay migraña, pero también hay aumento de la presión intracraneal. Entonces, eh, vamos a ver que no es simplemente como que se exacerbe con las maniobras de Valsalva, sino que hacemos una primera diferenciación muy importante y es, se precipita, o sea, inicia con el ejercicio físico o se agrava con el ejercicio físico. Y son dos cosas que a pesar de que parecen bobas, pues son muy importantes para el diagnóstico diferencial. Entonces, ¿cómo lo vamos a preguntar? Si usted no tiene dolor de cabeza, está sin dolor de cabeza y hace alguna actividad física, inicia el dolor de cabeza y esta va a ser la pregunta clave para poder abordar este algoritmo diagnóstico, porque pues las personas que sufrimos de migraña y si hay en el auditorio personas que sufren de migraña se van a dar cuenta que cuando uno se agacha, tiene migraña, una crisis y se agacha, sube escaleras, tose, duele la cabeza. No significa que tengamos una lesión intracraneal o una masa intracraneal, no, significa que tenemos un sistema trigeminal que está activado,
pero es diferente a que estemos sin dolor de cabeza, tosemos y comenzó un dolor de cabeza. Entonces acá tenemos este algoritmo diagnóstico si es puramente desencadenado por tos o maniobras de contrapresión y el paciente es viejo pero tiene un examen normal, pues en general tenemos estos dos fenotipos de pacientes. Todos deberían ir a imagen de la unión cráneo-cervical para descartar que tengan una malformación de Chiari. Si no tienen nada en el examen físico y no tienen nada en la imagen de la unión cráneo-cervical, pues podemos pensar que es una cefalea primaria desencadenada por tos. Ahora, si está desencadenado por ejercicio o actividad sexual, entonces vamos a ver que se abren las posibilidades diagnósticas. Hay una posibilidad de que exista una cefalea primaria post ejercicio, sí, pero adicionalmente, eh, en condiciones como la hemorragia supraracnoidea, como el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, pues también son desencadenados por estas actividades. Entonces, digamos que no es tan dicotómico como tiene desencadenado por Valsalva o no, sino que también debemos ver cuál es el fenotipo de nuestra paciente. Y acá es algo muy importante. Cuando se agrava por el ejercicio, entonces vamos a ver el examen neurológico. Si el examen neurológico es anormal, claramente la sospecha diagnóstica es una hipertensión intracránea. ¿Listo? Cuando el paciente es joven y el examen neurológico es normal, vemos que es el comportamiento clásico de una migraña. Ahora, el ojo doloroso con la disautonomía, entonces esto es un signo que hay que interpretar con cuidado, teniendo en cuenta que en las cefaleas primarias, al activarse el reflejo el reflejo trigeminal, entonces vamos a tener la posibilidad de tener estos signos como de disautonomía. ¿Listo? Entonces, ¿qué son estos reflejos trigeminoautonómicos? Las estructuras de la dura madre van a enviar unas proyecciones hacia los núcleos trigeminales del tallo cerebral y acá van a haber conexiones con el tálamo, el hipotálamo, la sustancia gris periacueductal que van a generar unas eferencias, ¿listo? O unas alteraciones y una de aferentación trigeminal, lo cual va a hacer que el paciente lagrimee, que el paciente tenga ojo rojo, que tenga rinorrea, y esto lo vemos como las características de las cefaleas trigeminoautonómicas, pero también puede estar presente en la migraña. Ahora, ¿por qué es importante tener en cuenta un ojo doloroso y disautonomías? Porque acá vemos en esta angiografía por sustracción digital como en la fase arterial hay un llenado temprano con una dilatación de las venas oftálmicas y un llenado temprano del seno cavernoso. Entonces, el diagnóstico diferencial, pues primordial es la fístula carotido cavernosa. ¿Listo? Pero obviamente, teniendo en cuenta que es más probable que tengamos una migraña con componente de aferentación trigeminal. Ahora, el inmunocompromiso, y en esto me voy a detener un poquito, y es porque miren una esquemita de células de la defensa, vasos sanguíneos, esto es un esquema muy básico, pero miramos que no solo es reducción en el número de células, y porque un paciente no tenga VIH no significa que no esté inmunocomprometido. ¿Listo? Sabemos que no tiene una inmunosupresión de causa infecciosa adquirida, pero lo que no sabemos es, bueno, estas células están suficientes en cantidad del resto de líneas celulares, pueden atravesar las paredes del vaso sanguíneo, se pueden unir al endotelio o se pueden degranular. Y es por esto que vemos que, digamos que este gráfico tomado de las reacciones del sistema inmune, de las células de la línea blanca a la exposición a esteroides, vemos cómo hay alteraciones en todos los procesos necesarios para conducir una respuesta adecuada contra una noxa. Entonces, disminuye la capacidad de eliminar bacterias opsonizadas, disminuye la extravasación y la degranulación de estas células y los linfocitos también disminuyen en su número y disminuye la producción de inmunoglobulinas, salvo la inmunoglobulina E. Y entonces, ¿cómo definimos que un paciente está inmunocomprometido? Bueno, obviamente hay muchas causas de inmunosupresión que no vamos a investigar fácilmente en urgencias, pero lo que sí podemos indagar es, bueno, este paciente tiene VIH, el factor de riesgo es tener menos de 200 células por milímetro cúbico para infecciones oportunistas, y esto es por eso que es importante el inmunocompromiso. Pero cuando el paciente está en una terapia con esteroide, entonces vamos a ver que la dosis equivalente de prednisona de más de 10 miligramos por un tiempo de exposición de más de 14 días ya genera riesgo de infección por micobacterias, por neumocistis y por criptococo. Listo, que son unos muy, muy importantes que vemos en la práctica diaria de los servicios de neuroinfectología. Entonces,
Esto es algo que simplemente podemos preguntar y que no es raro que tengamos pacientes en un TAP, pero en un descenso de esteroide por otras condiciones. Los otros factores de riesgo de inmunosupresión son los farmacológicos que conocemos, pacientes en quimioterapia, en inmunoterapia por enfermedades autoinflamatorias, pero algo que sí debemos tener en cuenta es que los pacientes mayores y con diabetes mellitus tipo 2 son una combinación mala en la cual genera una senescencia más rápida del sistema inmunológico. Entonces, estos son los pacientes que deberíamos estar pendientes y que a pesar de que sí no tengan VIH, pues igual tienen un riesgo de infecciones oportunistas. Y el que yo creo que es el más importante de todos es la cefalea por sobreuso de analgésico. ¿Listo? Realmente, miren que la mitad de los pacientes que tienen migraña van a tener sobreuso de analgésicos, pero es una condición 3 veces más costosa para los sistemas de salud pública. ¿Por qué? Porque estos pacientes que consumen más de 10 días al mes analgésicos por más de 3 meses van a generar una alteración en los sistemas de los receptores kappa, los productos de los endocannabinoides, que hace que cuando existan deprivaciones de sueño o los factores clásicos desencadenantes de migraña, va a tener una respuesta exagerada y una mayor posibilidad de hacer una sensibilización central. ¿Qué quiere decir toda esta carreta que les estoy diciendo? El cerebro se vuelve adicto a los analgésicos y tiene dos formas de presentación. Respuestas exacerbadas a estímulos ambientales y cefalea por retirada de analgésicos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? El cerebro nos está pidiendo y nos está haciendo una pataleta para pedir analgésicos. ¿Y cuál es su forma de pedir analgésicos? Generando dolor. Y es por esto que es tal vez la que se proyecta como la causa número uno de cefalea en el mundo. Y vemos que en todos los comerciales y en toda la publicidad nos dicen como consuman analgésicos, pero no nos dan esta advertencia. Entonces, ¿por qué es tan importante hablar del sobreuso analgésico? Porque cambia la frecuencia, porque cambia la intensidad y porque cambia el patrón de la cefalea. Entonces, todo lo que hemos visto en los minutos que les he hablado de signos de alarma lo puede imitar el sobreuso analgésico. Además, porque también es importante, porque yo le puedo dar a un paciente tratamiento para la migraña a buena dosis con el medicamento que sea adecuadamente seleccionado, pero aquí estoy tratando uno de sus dolores de cabeza. No estoy tratando el sobreuso analgésico y desafortunadamente la única forma de tratarlo es quitando el analgésico. ¿Listo? Por lo menos un mes sin analgésicos, sin ningún tipo de analgésicos. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos ser muy certeros en las intervenciones terapéuticas de cuál fue el dolor de cabeza que le generó este sobreuso de analgésico. No simplemente podemos dejarlo a la deriva. En algunos casos se recomienda acompañamiento por psiquiatría y psicología, una terapia cognitivo-conductual, pues para acompañar y hacer más fácil todo este proceso. Porque en los primeros días claramente va a haber más dolor de cabeza. ¿Listo? Pero si no los retiramos nunca, pues vamos a tener visitas al servicio de urgencias y muchas interconsultas a neurología por cefalea con signos de alarma. ¿Listo? Ya hablando de todos estos, pues qué imágenes solicitar y recordemos que la American College of Radiology nos dice y nos da una guía como de los criterios de selección apropiados para determinar qué imágenes se necesitan en cada caso y en la parte de cefalea nos dice que si tenemos una cefalea en trueno, la imagen ideal en la cual todos están de acuerdo que se debe solicitar es una tomografía de cráneo simple. Cuando tenemos papilema en el fondo de ojo y una cefalea de inicio reciente, podemos seleccionar cualquiera de estos tres tipos de imágenes, imágenes por resonancia con contraste, sin contraste o tomografía sin contraste. ¿Listo? Cuando tiene cualquiera de los otros signos de alarma, como el inicio después de los 50 años, desencadenado por el ejercicio, antecedente de neoplasia, inmunosupresión o trauma, en general podemos evaluarlo inicialmente con una tomografía, sí. La recomendación tal vez sería intentar una resonancia con contraste, preferiblemente que nos dé más información. Obviamente, con el pero de que es menos accesible, es un poco más costosa, pero pues sería como el examen ideal. Ahora, cuando tenemos una cefalea crónica con nuevas características, quiero ser enfático que esta es la única condición que en una cefalea crónica amerita una imagen en el servicio de urgencias, y es cuando tiene nuevas características en la semiología y acá sí o sí debemos hacer una imagen por resonancia magnética. Listo, entonces ya terminamos con la primera pregunta, vamos con la segunda pregunta y es nuestro paciente tiene migraña. Recordemos que estos son los criterios de la Sociedad de Estudio de Cefaleas y en general es una cefalea unilateral, pulsátil, severa, que dura
máximo 3 días. Después de 3 días se considera un estatus migrañoso y debemos tratarlo como un estatus migrañoso. Y hay algo muy importante, es que este paciente, a diferencia de otro tipo de cefaleas, va a preferir el reposo y la oscuridad. Entonces, si ustedes leen estas dos palabras, es la antítesis de todo lo que es un servicio de urgencias. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues tiene luz, tiene ruido, tiene gente moviéndose, tiene gente quejándose. Entonces, no. ¿Listo? Entonces, la idea es que demos un tratamiento efectivo y mandemos al paciente para la casa con la seguridad de que tiene una migraña. Entonces, para esto es todas las preguntas que acabamos de hacer acerca de los signos de alarma, pero adicionalmente, miren esta cosa tan interesante. Existen dos cuestionarios validados que el paciente y uno como médico puede aplicar. El primero es el ID Migraine Screener y el otro es el MSQ. El primero de ellos tiene solo 3 preguntas, el segundo complementa con otras 2 preguntas, pero ¿qué es lo importante? Entonces, si nuestro paciente tiene náuseas con el dolor de cabeza, si le molesta la luz o el ruido, o sea, tiene fotofobia o fonofobia, y adicionalmente el dolor de cabeza ha limitado sus actividades de la vida diaria, tiene un 93% de probabilidades de tener migraña. ¿Listo? No necesitamos más. Acá vemos que es un cuestionario con una utilidad enorme para tomar decisiones en un servicio de urgencias. Si esto lo combinamos con esto que acabamos de ver del SNUP-P10, pues ya tenemos un diagnóstico certero y podemos tomar claramente y confiadamente la decisión si este paciente necesita o no estudios en el servicio de urgencias. Cuando vemos el MSQ, nos habla más si los dolores de cabeza son frecuentes o intensos, si estos dolores duran más de 4 horas, y esto pues nos puede ayudar un poco más en la consulta externa, anotando en el servicio de urgencias. Y entonces acá nos vamos a la pregunta de, bueno, ¿cómo tratamos una migraña en urgencias? ¿Listo? ¿Cómo hacemos para que este paciente realmente responda al tratamiento y lo podamos dar de alta para que se vaya a descansar a su casa? Entonces, la primera línea de tratamientos, recordemos que van a ser los AINES, van a ser la combinación o la dipirona. Uno muy usado puede ser el ácido acetilsalicílico a dosis analgésicas. Eh, o medicamentos de rescate como acetaminofén parenteral o dipirona. ¿Listo? Entonces, esto es como lo primero. La ideal es que sean dados por vía intravenosa. ¿Por qué por vía intravenosa? Porque las medidas de eficacia en los estudios clínicos nos dicen que debemos alcanzar un 50% de reducción a las 2 a 4 horas, y esto pues claramente no lo vamos a conseguir por la vía oral, porque pues ya tenemos un tiempo de vaciamiento gástrico, tenemos una absorción y un metabolismo de primer paso. Entonces esto probablemente no lo consigamos por la vía oral, entonces mi recomendación es denlo por vía parenteral. ¿Listo? Cuando acá quiero hacer una salvedad, y es, este cuadro me gusta, pero tiene un interrogante grande que es esta columna y es la metoclopramida. ¿Listo? Acá este cuadro nos dice que demos metoclopramida vía oral para el tratamiento de la náusea y del vómito. Y acá entonces entra la controversia y es, ¿lo damos para la náusea del vómito? Sí, pero recuerden que la migraña tiene una alteración y una sobreexpresión de dopamina, y estos son medicamentos antidopaminérgicos. Entonces la metoclopramida nos va a ayudar también a potenciar el efecto de estos medicamentos. ¿Cómo lo vamos a ver? Nunca Entonces vemos que parcialamos, pero ajá. acá la metoclopramida en este metaanálisis en red se comporta en 2 parámetros: para la mejoría del dolor en la primera hora y para el uso de medicamento de rescate, y vemos cómo se comporta mejor que el placebo, mejor que los triptanes, que son claramente más costosos, pero adicionalmente vemos que acá los otros antidopaminérgicos que de pronto no tenemos disponibles en el país, como el granicetrón, pues se comporta un poco mejor, pero pues no lo tenemos en el país. Entonces, ¿qué es importante? Sí mejora el dolor por sí solo, y esto es en monoterapia, lo cual es algo importante, y es que nosotros normalmente no lo damos en monoterapia, pero en este metaanálisis, que sí se dio en monoterapia, pues mejora el dolor en la primera hora. Y adicionalmente tiene menos posibilidades de necesitar medicamentos de rescate. Entonces, combinar uno de estos medicamentos, cualquiera que ustedes prefieran, de los AINES, ASA o dipirona, con metoclopramida intravenosa, y acá lo dice vía oral, pero recordemos que todos estos estudios están hechos por vía intravenosa o intramuscular, pues nos va a hacer una combinación muy efectiva para tratar el dolor de cabeza. ¿Listo? Si no funciona, vamos a las terapias de rescate. Acá tenemos los triptanes. Recordemos que en Colombia solo tenemos 2 triptanes, el sumatriptán y el naratriptán, que debería de hecho darse subcutáneo o oral el naratriptán. Probablemente no lo vamos a tener en los servicios de urgencias, pero pues en el caso de que los puedan conseguir, de que el paciente pues lo pueda comprar, es una buena estrategia. Ahora, pacientes con poblaciones especiales, sulfato de magnesio usado sobre todo en pacientes embarazadas, dosis de 1 gramo a 2 gramos intravenoso en dosis únicas, tienen en estos metaanálisis una
pues unos efectos combinados que favorecen el uso de magnesio para el tratamiento de la crisis aguda y para la prevención de rescates. ¿Listo? Y finalmente, entonces tenemos alguno de los procedimientos y es el bloqueo del nervio occipital mayor. ¿Listo? Entonces es un procedimiento fácil que nosotros lo hacemos rutinariamente en urgencias porque solo con el bloqueo el 85% de los pacientes reportan al menos un 30% de la mejoría del dolor. Entonces, cuando nos enfrentamos a un paciente, tratemos de usar estrategias multimodales para garantizar que lo más pronto posible le podamos dar de alta a este paciente para que se vaya a descansar a su casa. Acá hay un tema que no está en las diapositivas, pero sí es algo crítico y ustedes van a ver que nosotros recomendamos que hidraten a los pacientes. Esto es más un consenso de expertos. Digamos que si la hemodinámica y las condiciones cardiovasculares del paciente lo permiten, deberíamos ser muy generosos con la hidratación intravenosa. Si bien hay algunos estudios recientemente que dicen que no hay ninguna diferencia, debemos tener en cuenta que estos estudios tienen muestras muy pequeñas, 50 pacientes, 60 pacientes. Para una condición tan prevalente, pues necesitamos una muestra mucho más grande. ¿Listo? Entonces, es una buena estrategia siempre y cuando el paciente tolere las cargas de volumen y los retos de volumen que le vamos a hacer. Ya nosotros como neurólogos tenemos otras estrategias como usar aloperidol, que es un antidopaminérgico muy fuerte, pero pues tiene el riesgo de efectos secundarios y otras terapias más allá de los límites de esta revisión. ¿Listo? Entonces, esto es lo que les tenía para comentar en la noche de hoy. Les agradezco mucho por su atención. Estoy atento a cualquier inquietud y de nuevo agradecer al Servicio de Neurocirugía de la Universidad de Cartagena. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Realmente una charla corta para todo lo que se dijo. Me pareció muy buena, muy completa. Y pues veo que aquí está la mayoría son estudiantes de medicina, son internos y pues es bastante útil porque el motivo de consulta de los más frecuentes pues es la cefalea. Entonces, pues la verdad muchísimas gracias. Queda uno también con, con una guía, un algoritmo para nuestros pacientes que recibimos diariamente y pues creo que a los próximos rurales también les va a servir mucho, también en su práctica diaria. No sé si en el auditorio de pronto hay algún comentario o una pregunta. Veo que en el chat no hay preguntas. No sé si alguien quiere de pronto o levantar la mano. Una preguntita, Andrés. ¿Qué tan viable es que el bloqueo del occipital mayor sea realizado por medicina general? Em, bueno, pues si a mí me preguntan, obviamente, digamos que el respaldo médico legal en una institución de tercer nivel, pues habla de que lo deberíamos hacer nosotros. ¿Qué es lo que yo les digo sobre todo pues a mis internos y estudiantes? Si están en la capacidad de hacerlo, si saben hacer la técnica, están en un servicio de urgencias, en su rural o en un primer nivel de atención, háganlo. ¿Listo? No es un procedimiento que tenga mayores riesgos. Se debe evaluar, obviamente, pues no es un procedimiento que incluya la administración por vía intravenosa del anestésico. Se debe hacer con precaución, pero pues es una estrategia factible y nosotros en general, pues en la Universidad Nacional se las enseñamos a nuestros internos y estudiantes como una medida muy útil cuando salgan a ejercer. Entonces yo creo que sí, pues es una medida que puede ser útil y que puede ser factible que lo realice. Perfecto, muchas gracias. No sé si de pronto hay algún comentario, alguna pregunta, alguno de los participantes. Bueno, parece que no hay más, están un poco tímidos. De todas maneras, esta charla pues está siendo grabada, va a quedar en la página del servicio y pues la idea es seguir con nuestras charlas, queda solo una más que es este próximo jueves, ya con esta terminamos el 2023. Entonces pues nada, Andrés, muchísimas gracias por aceptar la invitación, esperamos que podamos seguir contando con usted el próximo año y a todos ustedes muchísimas gracias y feliz noche. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias a todos en el público por la atención.